Esto en relación con el caso Cerdán, Ábalos y Coldo. Hemos conocido un documento cuanto menos llamativo, vamos a llamarlo así. Sonia Gómez, volvemos contigo, porque una de las empresas implicadas, Servinavar, parece tener un NIF fantasma. Cuéntanos. Sí, es un error que ha destapado el diario Infolibre y que aparece en un contrato privado de compra-venta entre Santos Cerdán y el dueño del 45% de la constructora, Anchón Alonso. El número que aparece en el sello del documento y el real difieren en la última cifra, pasa de ser un 1 a ser un 4. Se trata de un documento de compra-venta por el que el dueño de esa empresa, de Servinavar, habría traspasado un 45% de la empresa a Santos Cerdán. Es un documento, eso sí, sin validez porque no se ha registrado convenientemente. La UCO lo encontró en el registro que hizo de la vivienda del empresario la pasada semana en Vizcaya. Varios medios de comunicación se hicieron eco de esa información casi de forma inmediata. Lo curioso es que cuando Santos Cerdán pidió al juez que le mostrase ese documento, el magistrado dijo que todavía la Guardia Civil no lo había puesto en sus manos, a su conocimiento. De hecho, fue ayer cuando finalmente se le entregó al magistrado. Claro, y aquí es que tenemos, digamos, dos aspectos que son importantes de analizar. Uno, ya veremos si ese papel es tan importante o es un documento privado que no tiene valor. Eso ya se verá en la declaración del lunes, a ver qué saca el juez. Pero a mí lo que me llama la atención es la secuencia que nos contaba Sonia. Es decir, la UCO o alguien del entorno de la UCO filtra a los medios o de ahí saca. Alejandro, lo hemos conocido, pero por goteo, lo que ha salido. Nadie se ha fijado en esa cuestión porque lo importante era lo mollar, que era el contenido. Pero lo cierto es que nos enteramos por los medios, alguien lo tendría que haber filtrado, suponemos, nos enteramos por los medios que hay un documento que implica a Cerdán en la compra de acciones de una empresa que luego tiene adjudicaciones en Navarra, la defensa la pide al juez y el juez no tiene esa documentación entre la que le pasa a la UCO. La tiene que pedir y resulta que tiene después un pequeño fallo, veremos si tiene importancia o no. Aquí, Crudo, ahí dices tú algo de lawfare. Esta causa parece ser otra cosa, parece tener sustancia, pero es verdad que hemos visto, y este auto hoy cuenta, 9 registros de empresas. Y al frente de esos registros está el teniente coronel Balas, el hombre al que Leire Díez señalaba. Hay una detonación controlada en todo esto. Lunes, fiscal general del Estado; martes, Ábalos; miércoles, Santos Cerdán; jueves, este auto. ¿Hay una secuencia controlada o esto es simplemente el atropello de una causa penal? La imagen que están viendo es esa, la de el teniente coronel Balas en los registros que se han llevado a cabo. Es relativamente extraordinario que un altísimo cargo de la UCO esté en los registros, pero es que estuvo anoche personalmente supervisándolos. Crudo, ¿esto es normal? ¿Esto es lawfare? ¿O esto simplemente es tienes demasiada corrupción y la corrupción te atropella? A ver, a mí me parece indudable que existe una cloaca mediática y jurídica, policial, que trabaja para la derecha desde hace mucho tiempo. Estamos viendo causas que son insostenibles, jueces haciendo autos sin basarse en pruebas y llegando a conclusiones en contra del gobierno que no se sostienen. Eso existe. Un segundito, Ignacio, que es que justo me decía Mateo que han visto ese informe 3 personas. 3 personas, bueno, vamos a contextualizarlo. De la UCO. Los investigadores de la UCO, que están adscritos a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe anticorrupción, que está asumiendo los interrogatorios en la causa, Alejandro Luzón, y el magistrado Leopoldo Puente. En ese círculo se encierran las personas que han visto este informe. Si algo ha salido de filtraciones de ese informe, es en ese círculo, no hay más. Hablando de este contrato privado del que se incautó la UCO, nos dice en ese acta de registro, y que dice que Santos Cerdán tendría el 45% de las acciones de Servinavar, que es una de las empresas investigadas. ¿Este documento tampoco se lo ha pasado la UCO al juez? No lo tiene el juez tampoco. No, ya te digo, Silvia, que en las actas y registro de que se practicaron hace unos días, hay aportaciones de la UCO relativas a documentos que se han hallado en anexos, lo que se denomina anexos,
pero que es que este documento no se lo ha dado al juez y ha sido el juez el viernes, en su acto del viernes, el que le dice a la UCO: la defensa de Santos Cerdán me está diciendo que ese documento no está incorporado, con carácter de urgencia, dice claramente, incorpórese ese documento antes de la declaración de Santos Cerdán para que la defensa tenga todos los elementos encima de la mesa y pueda defenderse o pueda rebatir ese documento. Pensar al juez y también para que lo vea yo. Efectivamente. Pero me interesa el debate sobre las filtraciones, en este caso. ¿A qué estamos asistiendo? Lo importante ya lo hemos visto, el contenido. Y desde el primer día, en este programa, fundamentalmente, le hemos dado veracidad a todo y se la seguimos dando. Pero también no podemos opacar el hecho de que están produciendo cosas extrañas, Elsa. Esa secuencia es muy extraña, sí, porque bueno, tenemos a un fiscal general del Estado imputado en estos momentos porque por supuestamente haber filtrado información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay documentos de la UCO, ¿no?, de esta unidad de la Guardia Civil, que llegan a los medios antes de llegar al juez, pues bueno, pues ahí hay un asunto, ¿no?, porque hay unos agujeros por los que se está colando la información que, bueno, yo como periodista siempre voy a defender que los periodistas accedamos a toda la información que podamos, pero sin duda, bueno, digamos que a la luz del otro caso que ha sido, bueno, nos ha centrado durante semanas y meses el debate político, pues hombre, pues queda extraño, ¿no?, que aquí también están produciéndose filtraciones. Ahora bien, yo solo añadiré una cosa con respecto a Santos Cerdán. Creo que más allá de este contrato de compraventa, los indicios contra él son muy sólidos. Hombre, lo que dijo el juez son muy sólidos. Son muy sólidos. ¿Querías decir algo? Sí, yo quería explicar exactamente por qué no es una filtración de la UCO. Es decir, cuando se realizan los registros, luego la UCO hace como lo que es un acta de registro. Y en ese acta de registro, la UCO hace, por así decirlo, como un índice de las cosas que ha encontrado. Entonces dice, 3 carpetas azules con una pegatina que pone no sé qué, un disco duro que pone el número de color así, de rojo. Y ahí dicen un documento de reparto de acciones y demás. Es un acta de registro, no solamente de uno de los detenidos, sino de todos los detenidos. Y eso a nosotros nos llegó, por ejemplo, y nosotros, al leer toda la relación de cosas que había, es cuando nos fijamos en la redacción del Confidencial y entonces destacamos ese documento que nos pareció importante. Entonces, cuando eso, por supuesto, lo tienen todas las partes. Imagínate si hay gente que lo puede haber filtrado cuando hay un montón de partes personadas en la causa, no solamente la UCO. Incluso también la Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente está citado brevemente para demostrar todas las cosas que tú has encontrado en el registro para que tú luego no te puedan acusar de me has metido una cosa que no estaba ese día. Es decir, esto es lo que hemos encontrado en tu casa y en función de eso se te va a juzgar. Ahora, el original es lo que pide la parte y eso no lo tiene el Supremo, lo tiene que pedir, pero el Supremo es del primer día, claro que tiene la relación de lo que se ha el encontrado. documento se publica antes de que lo tenga el juez. Ahí, digamos, para la defensa, hay... O parece, o yo tengo entendido que se publica. El acta de registro lo tiene el juez también. En cualquier caso, se han producido, yo no quiero decir filtraciones ni de dónde vienen, pero hemos conocido antes de que se sustanciase en vía pues, defensa, juez o acusación, cuestiones como que si tenía una propiedad en dólares que eran pesos en Colombia, que si tenía unos coches de alta gama que finalmente no tenía, que si tenía una participación en una empresa del 45% que parece que no es tan así. ¿Se producen esas filtraciones? Como periodistas, adelante, pero también tengamos un debate, el que indicaba Elsa, porque nadie está investigando estas filtraciones y sí llevamos un caso contra el fiscal general del Estado por unas supuestas filtraciones. Pero en cualquier caso os quiero preguntar sobre este debate a vosotros. Pero las filtraciones no vienen solo de esta etapa ni de los últimos años. Ya con el Partido Popular hubo filtraciones. En el tema de Cataluña muchas, recordar las cuentas de Trias, algunas incluso acabaron siendo falsas, ¿no? Claro. Es decir, a mí lo que me preocupa es que haya gente dentro de la OCU, de la policía, en los jueces igual, que utilizan esas filtraciones con una intencionalidad política. Claro. Y eso yo creo que es un problema, porque estamos hablando de instituciones cuya neutralidad es fundamental para que la gente confíe en ellas. Dicho esto, a mí me parece perfecto que los periodistas hagan todo lo posible por obtener las filtraciones y, vamos, hay una frase que se dice mucho, y yo la digo también, lo reconozco, y es que en España hay poco periodismo de investigación y mucho periodismo de filtración. Normalmente, por lo menos en el periodismo anglosajón tradicional, que tiene más investigación, la filtración es el inicio de la investigación y luego pasas a investigar.
Y aquí muchas veces, desgraciadamente, y aquí hago una crítica a los medios, a nosotros, a los periodistas, muchas veces esas filtraciones se publican sin la investigación que corresponde. Marta, cierro contigo. Muy breve. A ver, yo es que, claro, teniendo en cuenta todo la circunstancia en la que se ha producido este caso, el caso anterior de la señora Díez y la presunta búsqueda de trapos sucios de la UCO, los enfrentamientos entre determinados jueces que desde mi punto de vista, y creo que es un análisis que no hago solo yo, están haciendo política directamente. Yo quiero recordar que a la mujer del presidente del gobierno se la imputa a 5 días de unas elecciones, y eso no es baladí, no es gratuito, y eso es hacer política. Entonces, con todo este contexto de batalla entre jueces, el legislativo, el judicial, invocados o no por el señor Aznar, diciendo que el que puede hacer que haga, con investigaciones y procedimientos judiciales que ya están muy avanzados, con temas que nunca habían llegado hasta ese punto, con temas de filtraciones, por ejemplo, estoy hablando del fiscal general del Estado, a mí me parece una causa impensable, y que además las filtraciones, o llamadlo informaciones interesadas, o llamadlo como queráis, que vemos a diario, justifican directamente que ese caso no avanzara como está avanzando, ¿no? Yo sí creo que hay cosas raras. No, es que además, a ver, un contrato privado igual resulta que es suponiendo que eso es así, ¿no? Es un contrato entre dos, puede ser. Es que igual ni siquiera ha pasado por notario, no tiene por qué. No, en este caso no. Por eso, pues es que puede ser un contrato entre dos y tiene validez, porque efectivamente tiene validez, pero claro, todas estas cosas... Es que hay que ver si está firmado también, ¿no? Porque tampoco lo sabíamos. No, claro. A ver, el juez dice el otro día, efectivamente, da a entender que está firmado, pero la UCO no dice nada al respecto. O sea, es curioso que la UCO no dice si está firmado o no, habla de escritura privada. Pero bueno, el hecho de que exista ese papel ya es significativo en cualquier caso. De todas maneras, el sistema español es muy garantista y es bueno que sea así, porque si no, en fin. Entonces, claro, todo esto de las conversaciones, pues vale, están ahí, pero en muchos otros casos ha habido grabaciones y conversaciones y luego eso o bien tú lo compruebas con las investigaciones que ulteriormente hay que hacer, o tampoco te llevan a mucho sitio. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que ver que efectivamente el patrimonio de este y del otro pues se ha incrementado, que las transferencias se han hecho y luego, a ver, en operaciones de este tipo nadie transfiere nada, ¿no? Esto se hace más bien con dinero B y se acabó. O sea que por mucho que miren muchas cuentas es complicado. Sí que pueden ver que el patrimonio de fulano o de zutano se ha incrementado siempre y cuando no lo tengan un paraíso fiscal, que lo podría tener alguno, y a saber si eso lo puedes encontrar o no lo puedes encontrar. No es fácil. Claro, es que el tema es que no hemos visto ese documento, ¿no? Nadie ha visto ese documento de momento, que sí aparece en el registro de la UCO y que se le ha pedido el juez a la UCO que lo incorpore, porque precisamente es la prueba documental que vincularía a Santos Cerdán precisamente con una empresa investigada en esta supuesta trama. Lo cual es muy llamativo porque, como dice Mateo, bueno, pues si lo tienes y lo has visto y en un registro pues te has incautado de él, pues lo lógico es que lo metas en el archivo, ¿no? Para que lo vea el juez, ¿no? Pero bueno, más ampliamente lo que estamos viendo es que una cosa son los indicios y otra cosa son las pruebas, ¿no? Y los indicios ya son muy importantes, ya tienen consecuencias demoledoras, y lo estamos viendo en la política española, con secretarios de organización fulminados, pero eso es una cosa, y otra es probar en un juicio una culpabilidad, ¿no? Yo sigo teniendo hasta ahora dos dudas fundamentales. Una es dónde está el dinero, ¿no? Porque estamos hablando aquí de, en teoría, mucho dinero, sobre todo en lo relativo a Ábalos y Cerdán, ya que están en el centro de la controversia. Se alude muchas veces a su estilo austero, a que no hay ningún tipo de ostentación. Esto tampoco quiere decir nada, porque el dinero puede estar escondido, evidentemente, pero sin saber dónde está el dinero es más difícil, ¿no? Apuntalar un caso de este estilo, ¿no? Y después, en torno al calendario judicial que vemos esta semana, que empieza esta semana, veremos qué pasa con esa declaración de Koldo García. La semana pasada vimos una entrevista realmente llamativa de Ábalos en la cadena SER, donde parecía que se podía empezar a agrietar, ¿no? Las tesis de todos los implicados, que hasta ahora era: aquí no hay nada, yo soy inocente, yo no he hecho nunca nada mal.
a mí me produce casi un shock escuchar esas declaraciones, por cierto, de Coldo García en esa comisión del Senado diciendo que él siempre lo ha hecho todo bien, cuando se dedicaba a ir grabando, ¿no? sus supuestos tratos y hablar con ellos, hablar de ellos con personas tan relevantes como José Luis Ábalos, ¿no? Pero en cualquier caso, no parece que esta semana, por el momento, vayamos a ver, ¿no?, esa ruptura, ¿no?, de ese primer escenario que es siempre el habitual, ¿no?, el negar los hechos antes de quizás algún tipo de colaboración con la Fiscalía, algún tipo de, de todos contra todos para ver quién se salva, ¿no?